Buenas, en este video les voy a hablar acerca del virus del papiloma humano. Estos virus del papiloma humano representan o producen las ITS más prevalentes en todo el mundo y se asocian a la producción de cáncer cervical. Estos virus son capaces de producir infecciones que se consideran líticas, persistentes y que se caracterizan porque son crónicas y son capaces de transformar el epitelio infectado. Los papilomavirus humanos producen verrugas y estas verrugas se asocian a cáncer en los seres humanos, específicamente al carcinoma cervical. Los papilomas son pequeños, son virus pequeños sin envoltura y su ácido nucleico es ADN. Ellos producen una cantidad de proteínas que estimula la proliferación celular, lo que provoca a largo plazo una transformación oncogénica dependiendo del tipo de virus que esté causando la infección. La clasificación de los VPH se da por su ADN y se han identificado al menos 100 tipos de virus y se han clasificado con las letras de la A a la P. Los VPH también se pueden dividir en virus del papiloma humano cutáneos o virus del papiloma humano mucosos. Estos últimos mucosos son los que se relacionan con el cáncer cervical. El ADN del VPH codifica 7 u 8 genes de expresión temprana que se han nombrado como E1 hasta el E8 y 2 genes de expresión tardía que se denominan L1 y L2. El virus ingresa a las células por medio de pequeñas lesiones en la piel. Los genes víricos de expresión temprana estimulan la proliferación celular. El incremento del número de células inducido por el virus provoca el engrosamiento del estrato espinoso y la capa celular, lo que ocasiona verrugas, condilomas o papilomas. Los papilomavirus infectan y se replican en el epitelio escamoso de la piel, donde provocan o producen las verrugas, y las membranas mucosas, donde provocan los papilomas genitales, orales o conjuntivales. Las verrugas se desarrollan como consecuencia del estímulo vírico, crecimiento celular, y el desarrollo de las verrugas suele tener entre 3 y 4 meses. La infección vírica suele permanecer localizada y generalmente remite de forma espontánea, aunque puede haber recurrencias. Puede ocurrir recurrencias también. La inmunidad del paciente, tanto la inmunidad celular como la inmunidad específica, produce un importante control de esta patología, de la reversión de los síntomas o del inicio de esta misma. Esto quiere decir que los pacientes con una respuesta inmunitaria deprimida o que presentan algún grado de inmunosupresión, la sintomatología va a ser mucho más grave que una persona inmunocompetente. Los VPH de alto riesgo son el 16 y el 18, ya que pueden iniciar un carcinoma cervical. Se han encontrado en el 100% de los tumores benignos y malignos del cervix ADN del VPH. Y en el 70% de los carcinomas cervicales corresponde al ADN del VPH 16 y 18. Los VPH son resistentes a la inactivación, por lo cual van a persistir en superficies o fomites por mucho tiempo. Entonces, la infección por VPH se puede adquirir por 3 mecanismos específicamente. El primero, por contacto a través de pequeñas lesiones en la piel o las mucosas, durante relaciones sexuales o durante el paso del feto a través del canal del parto. Las verrugas comunes, plantares y planas, son más frecuentes en los niños y adultos jóvenes. En los niños pequeños y adultos de mediana edad pueden aparecer papilomas laringios. La infección por el VPH es la ITS más prevalente en todo el mundo y se cree que en los Estados Unidos existen más de 20 millones de personas que se encuentran infectadas por este virus. Cada año se registran 6 millones de nuevos casos de esta infección genital y el VPH aparece en el 99.7% de las neoplasias cervicales. El VPH 16 y 18 se aísla en el 70% de las mismas, como se había mencionado antes. Todos estos virus causan condilomas acuminados y papilomas bucales y laringios. El cáncer cervical es la segunda causa de muerte en mujeres en todo el mundo, aproximadamente 12.000 casos y 4.000 muertes en el año en los Estados Unidos. Alrededor del 5% de los frotis cervicales con Papa Nicolau contiene células infectadas por el virus del papiloma humano. Cerca del 10% de las mujeres infectadas con los tipos de VPH de alto riesgo terminan por desarrollar displasia cervical, que es un estado preneoplásico antes del cáncer.
La presencia de distintos compañeros íntimos, el tabaquismo, los antecedentes familiares de displasia y la inmunosupresión son los principales factores de riesgo para desarrollar la infección y la progresión hasta cáncer por el virus del papiloma humano. Las enfermedades clínicas que se pueden presentar tenemos las verrugas. Una verruga es una proliferación benigna de resolución espontánea de la piel. Termina por desaparecer con el paso del tiempo. La mayoría de las personas con una infección por VPH presentan los tipos habituales del virus, VPH1 a VPH4, los cuales infectan las superficies queratinizadas normalmente de las manos y los pies. La infección inicial se produce durante la infancia o el comienzo de la adolescencia. El periodo de incubación hasta la aparición de una verruga puede ser de 3 a 4 meses. La aparición de la verruga de morfología abovedada, plana o plantar depende del tipo de VPH y el punto infectado. Los papilomas orales son los tumores epiteliales más benignos de la cavidad bucal. Se trata de unas estructuras pedunculadas con un tallo fibrovascular y cuya superficie suele tener un aspecto áspero y papilar y puede aparecer en individuos de cualquier grupo de edad. Acostumbran a ser solitarios y rara vez recurren tras su extirpación quirúrgica. Los papilomas laringeos se asocian habitualmente al virus del VPH tipo 6 y VPH tipo 11 y constituyen los tumores epiteliales benignos más frecuentes de la laringe. En algunas ocasiones los papilomas se encuentran en la tráquea y los bronquios. Las verrugas genitales, condilomas acuminados, aparecen casi exclusivamente en el epitelio escamoso de los genitales externos de la región perianal. Alrededor de un 90% de los casos se debe a una infección por VPH tipo 6 y VPH 11. Las lesiones anogenitales infectadas por estos tipos de virus pueden ser problemáticas, pero rara vez se forman neoplasias en sujetos sanos. Por lo demás, displasia y neoplasia cervical. En la actualidad la infección por VPH se considera una ITS muy común. La infección acostumbra a ser asintomática, aunque puede ocurrir un ligero prurito. Las verrugas genitales aparecen como verrugas blandas de coloración normal y morfología aplanada, elevada o en ocasiones semejantes a un coliflor. Se desarrollan durante las semanas o los meses posteriores a un contacto sexual con un sujeto infectado. Las infecciones citológicas indican una infección por VPH, muestran la presencia de coilocitos, esto se detecta en los frotis cervicales teñidos con Papa Nicolau. Las verrugas genitales aparecen como verrugas blandas de coloración normal y morfología aplanada, elevada o en ocasiones semejantes a un coliflor. Se desarrollan durante las semanas o meses posteriores a un contacto sexual con un sujeto infectado. Las modificaciones citológicas indicativas de la infección por VPH son los coilocitos y esto se detecta en un frotis teñido con Papa Nicolau. La infección del tracto genital femenino por los tipos de VPH de alto riesgo se asocia a neoplasia cervical y posteriormente a cáncer. Las primeras alteraciones neoplásicas identificadas mediante la microscopía óptica se denominan displasia y una proporción de la displasia leves comprenden entre un 40 y un 70% desaparecen espontáneamente. Una proporción de las displasias leves comprendida entre un 40 y un 70% desaparecen espontáneamente. Se cree que el cáncer cervical se desarrolla a través de una serie de cambios celulares granulares desde la neoplasia intraepitelial pasando por neoplasia moderada hasta una neoplasia grave o carcinoma in situ. Esta secuencia de acontecimientos tiene un lugar a lo largo del periodo de 1 a 4 años y los frotis cervicales regulares rutinarios no pueden ayudar a prevenir la enfermedad. Bien favorecen la instauración de un tratamiento precoz y la curación del cáncer cervical. ¿Cómo se hace el diagnóstico de laboratorio? La confirmación microscópica de una verruga se hace bajo las características histológicas, en la cual consta de hiperplasia de las células espinosas y un exceso en la producción de queratina, lo que se denomina hiperkeratosis. En el frotis de Papa Nicolau se puede detectar la infección por papilomavirus, por la presencia de células epiteliales escamosas, coilocitos con citoplasma vacuolado, los cuales tienen forma redondeada y aparecen agrupadas. La utilización de sondas moleculares de ADN y el PCR son las técnicas de elección para identificar los tipos de VPH que estén causando la infección en nuestro paciente. ¿Cómo se da el tratamiento y control? Las verrugas remiten espontáneamente.
aunque el proceso puede requerir meses o años. Las verrugas se extirpan debido al dolor o al malestar o a los motivos estéticos para evitar contagio en otras partes del organismo a otros individuos, y se emplea para ello la crioterapia quirúrgica, electrocauterización o métodos químicos como por ejemplo la solución de podofilina. Aunque las recurrencias son frecuentes, los papilomavirus pueden precisar una extirpación quirúrgica. Los estimuladores de la respuesta innata inflamatoria como el imiquidot, el interferón e incluso bandas removibles pueden favorecer la curación más rápida, y la administración por vía tópica o intralesional del cidofovir lleva a cabo una erradicación selectiva de las células infectadas por el virus del papiloma humano. ¿Cómo se da la prevención? Se recomienda utilizar o vacunar a las niñas aproximadamente a los 11 años de edad con las vacunas divalentes, tetravalentes, o actualmente también contamos con la nonavalente. Las vacunas consisten en la proteína principal de la cápside L1 que se incorpora dentro de las partículas de la vacuna y produce la inmunidad. También cabe notar que estar vacunado no garantiza la protección contra los otros virus del papiloma humano. Las mujeres vacunadas contra el virus del papiloma humano deben seguir haciéndose sus controles normales de citología cada 6 meses, cada año, según las recomendaciones de su médico. En la actualidad, la mejor forma de impedir la transmisión de las verrugas es evitar el contacto con tejido infectado. Se puede impedir la transmisión del VPH utilizando precauciones adecuadas, y la utilización de preservativos reduce el contagio, mas no lo previene. Espero que les haya servido la información. Muchas gracias.